Estamos de regreso en su programa Panorama de los Sábados, señores. Siempre el programa fuera del aire hay un programa dentro del programa más interesante. Pero bueno, nosotros tenemos una invitada especial, Annie Guzmán, abogada, penalista y experta en derecho de familia, que nos acompaña en este sábado para conversar de diferentes temas. Buenos días, Annie, ¿cómo te sientes? Hola, muy buenos días. Gracias, Ronnie. Gracias a todo el elenco de este importante programa por invitarme en el día de hoy y haber pertenecido al programa antes de, ¿verdad? El detrás de cámara. Del detrás de cámara. Sí, que siempre es bueno. Que está muy interesante. Mire, yo conozco a Annie hace ya algunos años. Recuerdo que estando en AN7 tuvimos contacto con una denuncia en Invivienda, que andaba un violador suelto por ahí, haciendo y deshaciendo. Wow, sí. Ella fue la que canalizó este contacto con los medios para visibilizar esta realidad. Esto ayudó a que las autoridades capturaran al individuo y creo que hubo una condena como de 20 años. Sí. O sea que bueno. Annie siempre ha estado pues detrás de los mejores intereses, poniendo su profesión al servicio. Y me gustaría precisamente, hablando de violación y de violencia, todos estos casos de violencia de género dejan en la población una sensación de que lo que se está haciendo no es suficiente, sobre todo cuando vemos a una mujer que pierde la vida precisamente saliendo del lugar en donde se supone que iba a recibir alguna protección de parte del Estado. Mira, Ronnie, primeramente, ese caso que dices me hace recordarlo y casi que me quiebro en el aire porque hace mucho tiempo que hemos venido defendiendo los mejores intereses en favor de la familia, de los niños, las niñas, adolescentes, de la protección de la mujer. Y cuando recuerdo ese caso, ciertamente vimos que con la incidencia de la prensa fue que obtuvimos una respuesta efectiva del sistema. Sí. El sistema hasta ese tiempo ya tenía denuncias, ya tenía conocimiento del hecho, pero no había decidido hacer nada al respecto. Y es solamente bajo esta presión mediática, ante esta presión del cuarto poder, que realmente entiendo que es el primero, que es el poder de la prensa, que se logra apresar a esta persona y se logra dar una sanción ejemplar para nuestra legislación. Sí. Porque estamos frente a una transición en donde todavía no tenemos las respuestas ejemplares que la sociedad realmente anhela. Con el nuevo código. Con el nuevo Código Penal. Dicho esto, es importante decir lo siguiente también. El Estado tiene todos los mecanismos y los protocolos. Escuchaba el comentario fuera del aire sobre el asunto de que esta joven no debió salir sola. Y es una realidad que este es el protocolo cuando hay una situación como la que ella manifestaba. Y este protocolo, ¿por qué existe? Existe porque la primera propuesta del Estado, cuando se va ante los organismos de violencia de género, que son unidades especializadas, por eso no es ante cualquier fiscalía, por eso nosotros en el distrito tenemos una unidad, en la provincia tenemos otra unidad, sí. Y recientemente incluso, por ejemplo, a pesar de que en la provincia de Santo Domingo hay una unidad, en la provincia de Santo Domingo Oeste hay otra unidad, en Boca Chica recientemente se puso a disposición de esa población otra unidad, es para acercar cada vez más el sistema a las víctimas. Sí. Bien. Y me gusta ir en orden porque ¿qué es lo que permite el sistema cuando se activa? Que cuando vas con una voz de alerta como esta, la primera propuesta que te hace el Estado a través de estas unidades es ir a una casa de acogida. Y cuando decides no ir a una casa de acogida, tiene que quedarse como responsable la persona que sale contigo de la unidad. Y esto no es una cosa que está en el aire, esto es un protocolo que está diseñado. Y cuando todo esto pasó, yo me pregunté quién fue la persona responsable de ella para salir de la unidad ante una situación de riesgo como la que ella fue a pedir ayuda. ¿La Procuraduría le asigna un responsable? No se lo asigna a la Procuraduría. La situación es la siguiente. Por ejemplo, va una persona víctima de violencia de género y dice la palabra temo por mi vida. Sí. La segunda palabra, me hostiga, me persigue. La tercera palabra es, ha amenazado con matarme. Entonces, ante esta situación, el sistema de justicia tiene una alerta roja y te dice, tienes que irte a una casa de acogida. No es obligatorio porque tampoco es que te vamos a tomar presa,
Pero, y ella era emprendedora y para mantener sus hijos. Sí. Entonces, cuando decides no hacerlo, debe haber una persona que firma para que tú puedas salir de ahí. Entonces, si no vas con esa persona, te mandan a llamarla, dile a alguien que venga para que se vaya, y entonces se te hacen una acta en fiscalía donde se llenan los datos de la persona responsable y su firma. Que es alguien tuyo, una persona cercana a ti. Así es. A quien tú decidas, No a quien te tú dejas elijas. salir Se despacha No esa te- persona. Sí, pero ese protocolo está activo. Sí, ¿Cómo? actualmente se hace así. Y me encanta que usted con la licenciada pueda aclararlo, Yo no porque sabía ahorita en eso. mi comentario dije Yo que tampoco. Jenny Berenice mandó a revisar el protocolo porque se cumplió. Yo dije, no se cumplió porque yo conozco el proceso por alguien cercano que tuve, y cuando fue a denunciar, le prohibieron salir sola. Incluso le exigieron que tenía que llamar a alguien cercano para que pudiera salir del lugar. O sea Por eso que la esa pregunta. muerte de Esmeralda Moronta pudo evitarse Claro. si el Claro. Estado hubiese cumplido con ese Claro. protocolo. Es lo que Pudo tú me haber estás dos muertos diciendo, Ani. también, pudo haber dos muertos también. No Puede- sabemos. La situación es seria. Puede que no se haya evitado, pero puede que se haya mitigado. Porque ¿cuál es el tema aquí? El Estado no puede obligar a una víctima a irse a una casa de acogida, que es lo ideal. Y lo digo porque, por ejemplo, muchas veces yo voy en representación de víctimas y cuando voy me toca llenar el protocolo, pero también cuando van solas, que van con una amiga, o que no van con una amiga, mandan a llamar a una persona familiar Así o a es. una persona que ella decida para que vaya a buscarla a la unidad. Así es. Este protocolo, tengo que decir algo que es importantísimo, no es a opción de la fiscalía. Esto está diseñado. Ellos tienen todo esto, esto está plasmado. Entonces, cuando yo escuché del tema, del caso de la muerte, y vi cuál era la jurisdicción, ya sabemos que el historial de muertes ahí es bastante amplio. O sea, y todavía no ha habido una intervención oportuna para poder evitar que estos protocolos que no se siguen de manera regular en esta jurisdicción, porque ya lo vimos con la muerte de una influencer, Correcto. en donde al agresor se le dio, inclusive se le devolvió el arma con la cual mató a su víctima. Sí. Sí. O sea, Y caso así, Chantal, yo creo. así también hemos visto otras cosas, pero hay denuncias que están que están a viva voz, que son más profundas de esta situación. Y ahí no se ha hecho no se ha hecho nada ejemplar para evitar que estos casos sigan sucediendo, que esto siga prolongándose, que siga perpetuándose. Y yo entiendo que si en este caso se hubiera promovido, que esta acción se hubiera cumplido, este protocolo se hubiera cumplido, posiblemente, como dijo, o hubiesen 2 muertos o ella estuviera viva. Así es. Entonces, eso es un tema importante. En este caso aledaño que le comento, también pasó algo interesante. La joven pone la denuncia de una orden de alejamiento, que fue lo que solicitó, y a los 2 meses fue que se le hizo efectiva. A los 2 meses es que le notifican y citan al agresor para que pueda comparecer al lugar y sepa que ya tiene una orden de alejamiento. A los 2 Y meses. yo he visto que Esmeralda también se le entregan a la saliendo- víctima la orden de alejamiento para que se la haga llegar al agresor. Yo lo he visto. Esmeralda saliendo del lugar. Es una práctica que se supone que estaba superada, porque una locura, tú la estás mandando Claro. Y a al veces matadero. también le instruyen a que ella misma con la unidad de la policía vaya y busque al agresor. Mataron una así hace unos años que fue con la patrulla. Entonces, ¿Qué en ese puede sentido de lo que decir? usted acaba de declarar, ¿cuál entonces aplica, cuál es el régimen de consecuencia para ese personal que se supone que debe estar capacitado y al nivel de lo que amerita la situación para que este tipo de cosas no se repitan? Porque si en esa jurisdicción ya hay un historial y hay evidencia de que hay una mala práctica, por decir algo, por ejemplo, debe existir un antes y un después, porque mientras tanto seguiremos en lo mismo. Es que hay un refrán que dice que la fiebre no está en la sábana. Entonces, por ejemplo, mecanismos que se utilizan, cambian al coordinador de la unidad, pero siguen la misma estructura. O sea, la misma estructura, cultura. no, sigue la misma Sí, estructura y bajo esta misma estructura, entonces siguen pasando las mismas cosas, porque no se trata solo como de cambiar el coordinador de la unidad. O sea, hay sanciones disciplinarias, pero esas sanciones disciplinarias es mover a las personas de unidades. Sí. Entonces, por ejemplo, no es como que la coordinadora de esa unidad que fue removida ahora está en otra parte de la institución. O sea, no es como que haya una sanción ejemplar, como son temas disciplinarios, temas administrativos, muy a discreción, por decirlo de alguna manera, del consejo de los inspectores. Entonces los inspectores determinan las medidas que ellos entienden a manera discrecional, vuelvo a decir, porque las normas están ahí se dividen en sanciones, en faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas y demás, pero
todo eso nosotros vemos que también se debe a una debilidad institucional. Desde mi perspectiva, no quiero decir que sea así, una debilidad institucional en el asunto del personal, o sea, hay muy poca capacidad del personal. Ni empatía tienen. Sí, pero yo hablo del personal en el tema de que, por ejemplo, tú dices, bueno, si erradicamos el cáncer de raíz, eso significaría acabar con la unidad. O sea, vamos a poner nuevos fiscales, nuevos administradores, operadores y demás. Pero no pueden hacerlo porque realmente hay una deficiencia en cuanto a esta capacidad de, por ejemplo, de poder volver a suplir a este organismo de ese mismo personal. Entonces, creo que hay una situación ahí que investigar, pero también hay cosas que están a la vista. Hay cosas que están a la vista. Entonces, yo entiendo que si, por ejemplo, la procuradora actual pone en la mira esta situación, la directora nacional, Ana Andrea Camacho, también pone la mira en esa jurisdicción, se va a dar cuenta de cosas que todo el mundo le puede decir desde que está en la calle Puerto Rico. O sea, son cosas que son evidentes, son cosas que no son secretos a voces y que son acciones que se pueden tomar de manera inmediata, y muchas cosas van a cambiar, muchas irregularidades que suceden ahí van a cambiar. Me gustaría, Ani, pasando del derecho penal a la parte de familia, tú que conoces bien el tema de la protección de los niños, niñas, adolescentes, los derechos, ¿verdad? Hay un diputado, Carlos de Pérez, que ha hecho una propuesta interesante, habla de extender el tema de la manutención hasta los 21 años, de obligar a los hijos a mantener a los padres que están en condición de vulnerabilidad, de que al padre deudor de una manutención no se le permita renovar documentos esenciales, cédula, pasaporte, etcétera, pero también habla de una trazabilidad incluso con el sistema financiero de la República Dominicana. Y me gustaría saber, tú que conoces muy bien esa materia, ¿realmente necesita la ley robustecerse de cara al tema de algo tan simple como la manutención? Que hay muchos hogares monoparentales, se habla hasta de un 40% que tienen que ir a veces a gestionar pensiones ante el Estado. Mira, esa pregunta es muy interesante y muy amplia porque lo primero es que la manutención no se activa de manera automática. Es lo mismo que la guarda. La gente dice, porque yo tengo el niño, yo soy el guardador, o porque yo tengo la custodia. Eso se llama guarda de hecho, ¿verdad? Pero la realidad es que hay un procedimiento para establecer esa guarda. Que muchas personas no decidan activar el sistema no hace que eso desaparezca. Lo mismo pasa con la manutención. La manutención tampoco es algo automático, no es como que porque ya hablamos, ya yo le dije al papá del niño que me pase 10,000 pesos mensuales y el papá del niño ya me pasa los 10,000 pesos mensuales y cuando no le da el deseo de pasarme los 10,000 pesos mensuales, entonces está en incumplimiento. No es así porque no hay una sentencia. Claro. Entonces lo primero que debe mediar para que haya una sentencia es empezar un proceso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de, que es una cosa que voy a decir aquí en al aire porque es muy popular, es que las pensiones azaran? Muchas personas que son de ese razonamiento, sí, pero son las mismas personas que después se quejan porque el papá no le da el dinero a los niños a tiempo, porque no tienen el uniforme, pero el Estado no puede hacer nada. El Estado no puede hacer nada porque tú no has hecho partícipe al Estado de que eso está pasando. Y tú decís, bueno, pero ya yo lo estoy diciendo, sí, pero no hay una sentencia, no hay una trazabilidad para eso. El Código de Niños, Niñas y Adolescentes ya ha previsto sanciones económicas, sanciones que van con privaciones de libertad que ya están establecidas. Por ejemplo, al legislador no le interesa que el deudor pierda sus derechos civiles de renovar un documento, porque a él lo que le interesa es que el niño reciba alimentos. No. Entonces, con que no pueda renovar un documento, no va a suplir la necesidad inmediata del niño, que es alimentación. Pero no presiona un poquito. No presiona nada, porque al final de cuentas tú le estás privando a una persona de que puede inclusive acceder a condiciones económicas que van a repercutir inmediatamente en que eso sea suplido. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que ha activado el Estado para esto a través de la ley que funciona? Porque yo trabajo en esto diariamente y funciona. Pero que tienes que ir a la fiscalía más cercana al domicilio del menor, hacer tu turno, esperar que te den una cita, esperar la cita, notificarla con un alguacil, y lamentablemente tiene que ser así porque tienes que cumplir con un proceso de legalidad, claro, de debido proceso. Tú no puedes inmediatamente activar un sistema. La trazabilidad con los bancos existe. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo tengo una sentencia que me dice a mí que tienes que pagarme 10,000 pesos mensuales, estoy poniendo un ejemplo, más el 50% de los gastos extraordinarios, y me impones incluso una pena suspendida de 2 años de prisión por cada vez que no cumpla.
cada vez que esa señora o ese señor, porque también las pensiones son para mujeres como Sí, para claro. hombres, Claro. Entonces, cada vez que vas con eso, te dan una orden de arresto, se arresta a la persona y esa persona tiene que pagar. Pero ¿qué pasa en el caso también que tú quieras no activar esa parte? Tú tienes el derecho de con esa misma sentencia imponer embargos. Eso ya está en la norma, eso no es una cosa como que se están inventando el agua en botella. Claro. O sea, el agua en botella ya existe, como existe también poder embargar los bienes, Es un acto muebles ejecutorio. o inmuebles, exactamente, porque ya hay una situación ¿Has ahí. visto un caso de embargo por eso? Pues yo sí lo he visto Sí. porque soy abogada. Claro. Entonces imagínate, yo lo activo todos los días cuando sean necesarios y las personas que conozco también que han necesitado hacer este tipo de asuntos lo hacen y estas cuentas, inclusive estos dineros son debitados. Y otro asunto, si esa persona trabaja, es más fácil todavía, porque con esa misma sentencia se le dispone al empleador que haga los descuentos de esa pensión. Y Al empleador. Al empleador. Excelente. Siendo solidariamente responsable ese empleador si no hace esos descuentos y se lo consigna a ese menor. Entonces, y lo he visto personas inclusive dentro del mismo sistema que he tenido de clientes, personas que son operadores judiciales, que dicen, pero ¿por qué me inscribieron esa sentencia si yo estoy cumpliendo? Y aún así, el empleador dentro del sistema, estoy hablando del mismo sistema judicial, le hacen el descuento y el salario le sale sin esa pensión. Sí. O sea, ya ese dinero queda retenido en beneficio del menor. Entonces, esa agua caliente no es una situación nueva. O sea, hay que poner al Estado en condiciones para que pueda activar los mecanismos, porque no es automático. O sea, ningún fiscal va a ir casa por casa a Claro. preguntarle, mira, de la pensión que impuso el juez, ¿se la están cumpliendo? No, dice un principio en derecho que el interés mueve la acción. Entonces, si tú tienes Es como rogatorio. madre la intención de que se te cumpla con una pensión que dispuso un juez, entonces tú tienes que activar los mecanismos. Que es cansón. Bueno, pero es que cada cosa. Sí, claro. O sea, Ani, tengo entendido que tú sometiste un proyecto de reforma a la ley de protección de menores, ¿verdad? no es exactamente un proyecto de reforma. Nosotros, en el marco de la reforma, hicimos una propuesta para que fueran tipificadas dos conductas que hasta el momento no constituyen vacíos legales. Sí. Entonces, esas dos conductas típicas que nosotros entendemos que han sido inobservadas por una ley que ya necesita una reforma, porque tiene más de 20 años, y en el marco también de que esa reforma se ha venido trabajando, porque no fue una cosa que nosotros promovimos, la reforma no fue promovida por mí, la reforma ya está en proceso de trabajarse a través de los mecanismos que ha dispuesto el Estado para ello, sus organizaciones y demás. Entonces, nosotros en el marco de ese derecho constitucional que tenemos como sociedad, porque nosotros tenemos una responsabilidad tripartita entre el Estado, la familia y la sociedad, nosotros como sociedad hicimos entonces una propuesta legislativa que busca tipificar el encubrimiento familiar y la omisión parental grave. El encubrimiento familiar y la omisión parental grave sobre la premisa de que muchos de los daños que sufren los niños, los abusos, los maltratos, la negligencia y el abandono se hacen sobre la base de la familia, en el entorno que rodea a ese menor, que es su familia. La familia, desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de nuestra ley 136-03, los padres principalmente, tienen lo que se llama la autoridad parental. Esa autoridad parental es una obligatoriedad que dice que usted tiene que cumplir con sus deberes de padre, con cuidado, vestido, protección, provisión, de todo, para garantizar esos derechos fundamentales del menor. Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que decía Ronnie, que comentábamos, si usted incumple con las obligaciones que tienen que ver con alimentos, ya mire, hablamos aquí de una gama de sanciones muy amplia que ha dispuesto el legislador para eso. Sí. Y cuando, por ejemplo, en el tema de la guarda y el régimen de visitas, que es otro de los casos que más manejo, ya sea porque la madre impide al padre que vea al niño, o ya sea porque la persona que está guardando al niño, que es la que tiene la custodia, como se conoce mayormente, porque realmente el término custodia nosotros lo utilizamos popularmente, pero es guarda. Entonces, la persona que tiene la guarda tampoco está cumpliendo con sus deberes parentales. Usted tiene unas sanciones establecidas ahí, que van desde un día de prisión por cada día de incumplimiento y multas que van de 1 a 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves eso, dices, bueno, pero por cada obligación hay una consecuencia en caso de no cumplir con ella. Pero cuando te vas a la autoridad parental, que es la que está en el artículo 67 y siguientes de la norma, dice, sí, el papá tiene la obligación, tiene el deber de proteger, de vigilar, de garantizar. Pero ¿y si no lo cumple? No hay nada
ahora mismo dispuesto en esa normativa que permita hacer eso. ¿Qué hay? Castigos al agresor, lo cual está bien, siempre lo he dicho. Siempre he dicho, castigar al agresor cuando se da cuenta de una situación de abuso, de maltrato, eso está bien. Pero ¿qué pasa con el que vio y no hizo nada? Así es. ¿Qué pasa con el que sabía que había un daño previsible y decidió no actuar? ¿Y qué pasa cuando hay complicidad también? ¿Y qué pasa cuando entonces en la familia existe este silencio a pesar de saber eso y no se denuncia? Y entonces, o en la sociedad. ¿qué sucede también como casos como estos? Vamos a colocar este video súper breve para ver cuál es su opinión profesional, no personal, de esto, porque realmente da mucha pena cuando desde el gobierno a través del Estado, no me refiero a esta administración, sino a los gobiernos sistemáticamente hablando, no hay esa garantía de derechos, ni esa oportunidad de que se salvaguarde el derecho a la vida. Veamos. Lo que sí yo le puedo decir que el año pasado el Poder Judicial recibió en denuncias 73,000 denuncias del Ministerio Público. O sea que ahí estamos hablando de vidas que por la intervención del Estado se accionaron, protocolos que evitaron que mujeres murieran. Lamentablemente las cifras de los fallecimientos, que son las más duras, son las que vemos, pero no estamos viendo las mujeres que también se salvan todos los días. El Ministerio de la Mujer tiene abogadas y abogadas que atienden a más de 1,000 casos, ya lo que va de año en los tribunales, entonces estamos articulando aún más y evidentemente todo lo que tengamos que hacer, y ese es el compromiso, todo lo que tengamos que hacer, lo estamos haciendo día a día, trabajando horas largas, fuera de las jornadas laborales, justamente para estar aquí, como estoy yo, dándole la cara a la mujer dominicana. Van casi 50 en lo que va de año, ministra. ¿Qué se va a hacer para reducir esas cifras? Las cifras son duras. Las cifras son duras. Lamentablemente yo quiero decir que no hay forma de justificar ninguna cifra. Ahora bien, sí pedirle que vayamos a las cifras oficiales del Estado, que las tiene la Procuraduría General de la República. Es ahí donde debe. Mira, sabes que yo no soy miembro de ninguna institución del Estado, pueden buscarme en cualquier nómina, porque lo que voy a decir posiblemente no vaya a agradar mucho a lo que posiblemente es la opinión general. No pertenezco a ninguna nómina, no soy partidaria de ningún partido, pero lo que ella dice es cierto. Y cuando vi la opinión, mucha gente la atacó, y yo, observando las cosas desde una perspectiva legal, entiendo que es una realidad difícil de ver y aceptar. Porque los casos, la prensa, porque no es que los casos de violencia y de maltrato y los casos de muerte no sean parte de unas cifras importantes y graves. Eso es algo importante de aclarar. Son parte de unas cifras importantes y graves. Lo que pasa es que aquí hay algo que me gustó que dijo Jenny Berenice. La violencia no se va a resolver con más unidades, ni más protocolos, ni más leyes. La violencia se va a reducir o erradicar con la educación. Y esa educación comienza en la familia. Entonces nosotros tenemos que irnos un poquito más atrás, un poquito más profundo de esta situación. Las cifras que van hasta el momento son importantes y son graves, pero todos los días el Estado ha dispuesto de mecanismos que funcionan, aunque sean deficientes, y protocolos que fallan, pero que tienen que ajustarse, pero que no es que en un 100% esas denuncias que se han dado no han sido en muchos casos de alguna manera esas víctimas protegidas. Aquí hay una cantidad que ahora mismo no me acuerdo, son 30 unidades de atención de violencia de género en el país, pero aproximadamente cerca de casi 20 casas de acogida. Esas casas de acogida que yo he tenido clientes en donde yo le he dicho vete para allá, y yo soy abogada, y le dice vete para allá en lo que yo resuelvo aquí afuera. Y donde cuando no me hacen caso, entonces yo tengo que firmar, como dije ahorita, para yo poderme llevar a esa víctima, porque por muchas situaciones no puede. Entonces yo tengo que activar otros protocolos privados para que entonces de alguna manera quede protegida. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que realmente los mecanismos de protección están en funcionamiento, aunque fallen, pero la cantidad de víctimas mortales son menos que las que pudieran ser si esos mecanismos no existieran y no se cumplieran. Mi llamado, finalmente, porque sé que ya vamos a terminar, es, señores, pongan el ojo sobre las unidades de violencia de género que no están funcionando. Porque esas unidades de violencia de género que no están funcionando es porque se están llenando de protocolos que son a la par y al margen de la norma.
y usted nada más tiene que pararse en una esquina y preguntar, y usted se va a dar cuenta como inspector del Consejo Judicial lo que está pasando ahí. Entonces, si no se está haciendo, es lo que se tiene que preocupar por hacerse. ¿Para qué? Para que cada vez se reduzca más la cantidad de víctimas mortales. Pero sí hay, mire, ya para cerrar, Relevic, el Ministerio de la Mujer, y lo veo todos los días cuando voy a los tribunales, a la par conmigo, esperando subir un estrado, donde esas mujeres no tienen que pagar un peso por esa persona que le está representando. Entonces, ¿qué significa eso? Que lamentablemente, aunque esa verdad, esa realidad suele ser dura, pero es una realidad. Ani Guzmán, agradecerte esta ponencia, de verdad que es una cátedra de derecho penal y también en materia de derechos de los niños, niñas, adolescentes, lo que tú has dado aquí, y ojalá que la Procuraduría General de la República ponga atención para que las cosas que son de mejorarse se mejoren. Librada, hay que tener ese número ahí a QAP para cuando estos temas surjan, aún sea vía telefónica o por supuesto, claro, que se repita la visita, que se haga, porque de verdad que yo creo que nosotros y nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas han quedado bien edificadas. Nos vamos a una pausa y retornamos con los comentarios de las fieras de Panorama de los Sábados.